Así es. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Nos encontramos, hasta luego. Bueno, Leonardo Juárez con nosotros. Hubo una operación muy fuerte en Venezuela con la intención de, entre comillas, entregar digamos, ayuda humanitaria. Siempre que hubo ayuda humanitaria, después vinieron bombas por detrás, pero fracasó totalmente, ¿no? Fracasó Bolsonaro, que intentaba llevar también elementos a Venezuela y no pudo entrar. Bueno, van de fracaso en fracaso, por lo menos hasta ahora, ¿no? ¿Cómo se explica, en principio, digamos, el gobierno de Venezuela? Para que nuestros oyentes entiendan, porque cuando hablamos de Venezuela, inmediatamente la gente, el dictador del régimen de Maduro, más o menos así, o del régimen de chavista. Pero todo esto, obviamente, manejado, como lo decimos nosotros aquí desde Radio Universidad, a través de una prensa que ha creado ese sentido común. Bueno, buenos días a la audiencia de nuevo. Suenan tambores de guerra en Venezuela y la explicación de esa situación no se entiende explicando Venezuela, sino explicando Estados Unidos. Entonces, en realidad explicando el capitalismo. La guerra es inevitable en el capitalismo. No solamente la guerra en Venezuela, sino todos los procesos de guerra que vinieron en una etapa que se llamó imperialismo, que fue hacia fin del siglo XIX, principio del XX, porque esto lo explicó Marx hace mucho, pero en las polémicas marxistas del fin del siglo XIX, principio del XX, la categoría imperialismo significaba un proceso de concentración y centralización de la riqueza. Muchos hablan de que cada vez hay rico cada vez más rico y pobre cada vez más pobre. Incluso se tiran cifras que 30 familias ganan lo mismo que 3.000 millones de personas en el mundo. Bueno, eso explica la guerra. El capitalismo inevitablemente necesita la guerra y entonces vos tenés la Primera Guerra Mundial, que fue por reparto de potencia de Estado, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que se explica por esta política imperialista. La guerra de Corea en el 52, la guerra de Vietnam, la guerra en Irak, la guerra del Golfo, la situación en Palestina, la constitución de un Estado artificial como Israel, que es como un gran portaaviones norteamericano para tener el control geoestratégico del Oriente cercano. Y esto no es la excepción, digamos, porque si nosotros entramos por el tema de la democracia, el tema de los derechos humanos, el tema de la paz, le erramos el vizcachazo porque sabemos que a Estados Unidos no le interesa, esto es por guita, como dirían en el barrio. Entonces estas guerras por guita suenan tambores de guerra, y lo que hay que explicar, ¿por qué se da la guerra y cuál puede ser la característica de la guerra actual, ¿no? Vos fíjate que si uno se remonta a la historia norteamericana, en 1823, del 2 de diciembre de 1823, fue Monroe, el presidente Monroe, el que lanza su famosa doctrina Monroe, porque hacía poco las colonias españolas se habían liberado de dos imperios decadentes que eran España y Portugal. Ellos, previendo eso, Estados Unidos ya se había independizado en 1778 de Inglaterra, y se había convertido, se empezaba a desarrollar su industria, Estados Unidos, en una potencia importante. Y ante la idea de la articulación de la Santa Alianza entre Rusia, España y Francia para recuperar las colonias, Estados Unidos lanza la doctrina Monroe y dice: guarda, muchachos, que América es para los americanos, ¿no? Entonces... Claro, no era americano en general, sino para norteamericanos. Porque ellos consideran que el hemisferio americano tiene grandes recursos estratégicos, económicos, natural, en fin. Y por lo tanto ellos ya tienen una previsión. Mirá de dónde hablamos, 1823, donde ellos plantean. Después tuvieron distintas políticas en el siglo XX, el panamericanismo, durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, las políticas de asistencia económica producto de la emergencia de la Revolución Cubana. Entonces, ahí hay un momento, me parece a mí, que habría que analizar en relación al tema de la guerra, es que a partir de la Revolución Francesa, la guerra la promovían los estados nuevos, los estados modernos. Ya, antes eran los mercenarios de la aristocracia. Mirá cómo el ciclo mercenario, el soldado ciudadano, cuando se constituyen los estados nacionales, iban a la guerra en defensa de la patria. Era el soldado ciudadano. Antes era en nombre de la monarquía, de la aristocracia, eran mercenarios. Y hoy, si vos te fijás, también son mercenarios. La coalición que armó Estados Unidos contra Irak, la Irak de Saddam Hussein, ¿te recuerdas vos? Que tenía un amplio abanico de alianza donde estaba la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con Europa a la cabeza, muchos países que mandaron su tropa, incluso Menem mandó, ¿te acuerdas? Un bergantín mandó Menem a la primera guerra del desierto del papá de Bush, el que murió hace poco. Y era una guerra en donde
La segunda fuerza militar eran los contratistas, que se llaman. Los contratistas son ejércitos privados. ¿Quién es uno de los grandes empresas contratistas de soldados? Halliburton, que también está vinculado al negocio del petróleo. En ese momento del vicepresidente Bush, Dick Cheney. ¿Sí? Es decir, mira cómo es el negocio, ¿no? Entonces son mercenarios porque tienen Estados Unidos, que es la principal potencia militar del mundo y tiene base militar en todos los continentes, tiene dificultades para construir el soldado ciudadano. Para incorporar, siempre le ofrecen a los que son despreciados, los chicanos, los mexicanos, a los afroamericanos, la posibilidad de que se incorporen al ejército con el tema que le van a dar la ciudadanía, ¿no? Entonces hay una dificultad. ¿Por qué? Porque la guerra cambió, ya no es guerra de Estado. Huizinga, que un historiador belga, decía que con la Primera o con la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo bien, con la guerra total, había perdido el componente lúdico la guerra, es decir, las reglas de juego. Entonces ya no se peleaban contra soldados, sino que ya era una guerra total que destruía civiles, bueno, que ahora los civiles le llaman daños colaterales, ¿no? Millones de personas, ¿no? Es lo que sucede en Siria constantemente. Siria, en Irak. Claro que el fenómeno de la guerra es distinta. Esas eran guerras entre Estados. Pues sí, bueno, hubo grandes guerras, estuvo también teorizada en los documentos Santa Fe II, por ejemplo, que ellos tenían una escala de enfrentamiento que decían guerra de baja intensidad, guerra de mediana intensidad, guerra de alta intensidad. La de baja intensidad iba desde de la propaganda, la maceración ideológica, el control de los medios, hasta una guerra como la de Nicaragua, El Salvador, digamos, guerra civil, el asesinato de algún dirigente. Esas eran guerras de baja intensidad. Y la guerra de mediana intensidad era como la de Irak. Y una guerra de alta intensidad, una guerra termonuclear, incluso con bombas atómicas tácticas, en fin, que sería, por supuesto, la desaparición del mundo, porque hay capacidad nuclear para hacer desaparecer varias veces el globo terráqueo, ¿no? Por eso no se meten, cuando empiezan a pelearse, los rusos entran en acción, ya los norteamericanos no terminan con su bravuconada, porque ahí hay un riesgo de no gana nadie, sería una guerra donde no ganaría nadie, ¿no? Desde el punto de vista militar. Pero la guerra claramente es una guerra, siempre es política, siempre defiende un interés, ¿no es cierto? Entonces vos fíjate que ya no hay guerra de Estado, las últimas guerras de Estado en esas grandes coaliciones fueron la que invadió Irak, pero era bastante llevada de los pelos, porque acordate vos que decía que tenían armas letales, químicas, que nunca se comprobaron, que no fueron ciertas. Ellos dijeron que triunfaron, pero nunca pudieron estabilizarse porque se armó la resistencia. Entonces no buscan estabilizar, pero ahí hay un punto de inflexión. Ya no hay guerra de Estado. Primero, la guerra que tuvo Estados Unidos en el siglo XX no ganó ninguna, porque la del 52 se dividió Corea, hablan de un empate. La de Vietnam la perdió. No es que la perdió por el número de muertos, casi 3.200.000 muertos tuvo Vietnam, y Estados Unidos 400.000 soldados murieron, pero la perdió políticamente, ¿no? Pero ¿qué pasó? La caída de la ex Unión Soviética le trajo problema a Estados Unidos. ¿Qué problema le trajo? Que el enemigo, en el ciudadano norteamericano medio, estaba visibilizado. Era el enemigo rojo, marxista, los comunistas. Se veía en las películas. Se lo veía en las películas, pero estaba el enemigo claro. Entonces, hoy el enemigo es el árabe. Es que lo que pasa es que eso es lo que hoy todos son el enemigo y ninguno es el enemigo. Entonces ya no es una guerra contra el Estado. ¿Te das cuenta? Vos acordate que con el 11 de septiembre, lo que lanza Estados Unidos es una guerra preventiva infinita, le llaman eso. Si vos te recordás por eso a mí no me gusta hablar de las cuestiones institucionales, porque Bush, el hijo de George Bush, el que murió, el segundo George Bush presidente, ganó con fraude en la Florida. Claro. ¿Te acuerdas que ganó con fraude? Y tenía mala imagen, pero cuando meten la bomba, cuando se produce el atentado del 11 de septiembre, el Parlamento le da todos los poderes a George W. Jr. y sube la popularidad en la población el 85% y lanza la guerra infinita. ¿Qué era la guerra infinita? Era una guerra contra nadie en particular, pero contra todos en general. Ya no eran contra... ¿Cómo fue primero contra...? Perdió el enemigo rojo, los comunistas. Entonces, ¿quién eran después? El terrorismo, el narcoterrorismo, asociado a las drogas. Eso vamos a charlar después, porque tiene mucho que ver con esta idea de cómo quieren montar la provocación a Venezuela, ¿no? El narcoterrorismo. O si no, cuando Huntington habla en el 88 de la guerra cultural, el triunfo de Occidente sobre Oriente, y decía era una guerra, ya no era una guerra contra el terrorismo, sino una guerra contra el Oriente, contra los musulmanes, ¿no? Cuando siempre inventan un enemigo, pero después de la caída del
de las Torres Gemelas, lo que plantean esta guerra infinita sin frontera, ya no es la doctrina Monroe, ya dice, si Estados Unidos considera que sus intereses estratégicos están vulnerados, ellos, el Parlamento norteamericano, puede invadir cualquier país, violando la soberanía de cualquier país. Ya no importa, entonces ya se perdieron las reglas de juego también internacional. No importa la decisión de la ONU, no importa, la decisión de la ONU que vota permanentemente contra el bloqueo a Cuba, y en donde solamente Estados Unidos y el Estado de Israel votan en general a favor, no levanta el bloqueo de Estados Unidos. Por lo tanto, ellos preservan su interés, ¿no? Entonces se ha modificado la guerra. Ellos lanzan en el 2000 este documento Santa Fe 4 que se llama las 9D. Yo me lo anoté porque no me voy a acordar. Es la defensa, la droga, la demografía, la deuda externa, la desindustrialización, la desestabilización, la deforestación y la declinación de Estados Unidos. No sé si me olvidé uno, pero 9D le llaman ellos, ¿no es cierto? Entonces, esto está hecho por los tanques del pensamiento, que son en general republicanos, que muestran la pugna de intereses también en Estados Unidos, no porque sean buenos, sino cómo ejercen la dominación sobre el mundo, ¿no? Entonces, ante esta situación inevitable de la guerra, claro que nosotros tenemos que luchar por la paz, pero también los pueblos se tienen que preparar para la guerra. Porque si no, ¿cómo se defiende? ¿Cómo se defienden los intereses nacionales, ¿no? Pero ahora, esto, digamos, hasta ahí, entendemos perfectamente toda esta situación que se viene dando históricamente, ¿no? Pero de repente el eje parecía ser, si bien es cierto, digamos, el pensamiento también norteamericano sobre la dominación, si se quiere, de los pueblos latinoamericanos, que no tuvo una injerencia en toda la historia, ¿no? Perón, el tema de las dictaduras y todo lo demás, pero ¿cómo juega ahora Venezuela concretamente en esta geopolítica? Para ir ellos hablan en que es del año 2000, hablan de la demografía, específicamente del crecimiento de la población, y todo es como un problema, ¿no es cierto?, para Estados Unidos, porque ellos dicen que el recurso natural principal de Estados Unidos son sus ciudadanos, ¿no? Y ellos defienden al ciudadano, por ejemplo, entonces hay que atacar la droga y a todos los países, pero ¿cómo hay que atacarla? Con la guerra. Esto es lo del documento Santa Fe 4, lo importante, que ellos no quieren atacarlos con política, sino que con guerra. Hay que atacar la droga con guerra. Y uno se preguntará, si el 94% de los que consumen drogas viven en Estados Unidos, si más del 90% de los capitales productos se lavan en los Estados Unidos, ¿no? Se lavan en los bancos norteamericanos, y si los precursores químicos, el 70%, se producen en Estados Unidos, vos queréis hacer la guerra a otros países para defender al principal recurso natural que dice el documento Santa Fe 4, que son los ciudadanos norteamericanos. Ellos notan que así como ya estaba claro con la ex Unión Soviética que el enemigo eran los comunistas, y eso lo entendía el pueblo norteamericano, no entiende tanto el tema de la droga que sea así, ni que el tema de los musulmanes, aunque parece que tuvieron algún éxito, pero hay un problema cultural, porque ellos no pueden integrar a los cientos de personas, de miles o millones de personas inmigrantes que crecen, los latinos que van hacia Estados Unidos, no lo pueden integrar al sistema, la educación, ¿no? En general ahí hay una dificultad, entonces es bueno tener en cuenta. Ellos acusan en ese documento del año 2000 de la demografía populista, y ponen el ejemplo del peronismo de Perón, pero lo asimilan a Menem, ¿no? Menem también era parte de la demografía. ¿Cuál era la demografía? Bueno, ellos asumen, este documento asume que el capitalismo crecientemente genera penuria y dolor en la mayoría de las personas, y que el populismo viene a poner una defensa organizada para que no haya tanta penuria, dicen ellos. Entonces ponen desde Perón a Menem, porque del año 2000 en el mismo, sería un populismo, una demografía populista, una democracia populista, no una democracia populista, lo pone el PRI mexicano, y lo pone también al emergente Hugo Chávez, porque en ese momento ya Hugo Chávez era un fenómeno, vinculado y a Fidel. Una cosa tan disímile como Menem, Chávez y Fidel lo meten en la misma bolsa, ¿no? Pero lo que claramente es que ellos no quieren que se defienda ningún derecho. Estados Unidos no quiere que se defienda ningún derecho que afecte los intereses de las empresas norteamericanas. Entonces la guerra, yo decía al principio, está asociada a la guita. Es distinta a la guerra porque ya no se pelean en Estado, y ellos hablan del control del caos, habla la estrategia militar norteamericana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también tiene problemas financieros. La economía mundial es una economía fuertemente financiarizada. Vos acordate que en el 2001 cayó Enron, y en el 2008 cayó el gigante, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, ¿verdad? Por la crisis inmobiliaria. Sí, inmobiliaria, sí.
bueno, tienen problemas de una sobreabundancia de lo que se llaman activos derivados o bonos tóxicos, y entonces una economía artificial en muchos sentidos, ¿no es cierto? Vos fíjate que la guerra también se expresa en esos intereses. Esto hablan de la desindustrialización porque sacan industria de Estados Unidos y la trasladan a un lugar donde haya menos sindicatos, más bajo costo laboral. Entonces está claramente entrelazada a este fenómeno. En ese marco se expresa la crisis y la posibilidad de guerra en Venezuela. ¿Por qué le molesta a Venezuela? Porque hay una creciente preocupación por la injerencia china y Rusia en América del Sur. Esto acusan que los gobiernos demócratas se olvidaron un poco de América Latina en este periodo, y estaban mirando mucho a Europa y mucho a Oriente, y se olvidaron de América, cuando América, por eso citan a Monroe permanentemente, siempre estuvo en el área de influencia de Estados Unidos. Ellos lo consideran, pero vos fijate que cuando se retiran del Canal de Panamá, el que se pone a organizar el Canal de Panamá, que es muy importante desde el punto de vista de la conexión del Atlántico con el Pacífico, son empresas chinas. China tiene muchos recursos también puestos en Venezuela, tiene relaciones y recursos en Cuba, pero también en Argentina, porque por ejemplo Argentina, que el principal su principal negocio es la exportación de grano. Una de las empresas que se compró China es Nidera, que es la tercera en el negocio argentino de exportación de grano. Nidera es China. Entonces China se metió en los negocios y Estados Unidos empieza a querer recuperar la injerencia directa en los negocios. Fíjate, datos interesantes que hay que tener en cuenta. En el caso de Argentina, la principal negocio argentino, que es la exportación de grano, la principal empresa es Cargill, Continental, todo de capital norteamericano. Y en el caso brasilero, se quedaron con 3 grandes empresas los capitales norteamericanos. Boeing se quedó con Embraer. Boeing, que es la principal empresa productora de aviones del mundo, se quedó con Embraer, que era la segunda o tercera. Capitales norteamericanos se quedaron con Petrobras, y también capitales norteamericanos se quedaron con Vale Minera, que es la segunda minera más grande del mundo. Es decir, que cuando dicen acá que el gobierno argentino está atendido por sus propios dueños, no es cierto. Los norteamericanos son los propios dueños, y porque no quieren que los chinos se metan en los negocios. Entonces hay una pugna de intereses comerciales, políticos, geoestratégicos entre China, Rusia y Estados Unidos. Vos acordate que el principal deudor del mundo es Estados Unidos. Sí. Y el principal acreedor de Estados Unidos, ¿quién cree que es? ¿China? China. El 70% de los bonos que emitió la Reserva Federal Norteamericana está en potestad de los chinos, está en poder de los chinos, y no se lo cobran porque le llaman la cláusula atómica. Si China le llega a cobrar la deuda de Estados Unidos, cae Estados Unidos, pero cae China también, porque la globalización de la economía hace que porque el principal mercado de compra de los productos chinos es Estados Unidos. Pero ahora se supone que con Donald Trump, ¿no es cierto?, que empieza a ser una política nacionalista, entre comillas, porque está precisamente intentando, de hecho hay varias empresas que han sido sancionadas, entre ellas Huawei, por ejemplo, o que es Volkswagen, ¿no es cierto?, que está perdiendo una muy buena cantidad de trabajadores, los alemanes, ¿no es cierto?, que estaban ahí en los Estados Unidos con un proteccionismo que genera Donald Trump. Bueno, ¿cómo se entiende esto? Bueno, pero lo que pasa es que oponerse a la globalización es como oponerse a la ley de la gravedad, ¿viste? No es posible que estos se opongan a la globalización, porque el capitalismo tiene la tendencia a concentrar y centralizarse. Es decir, que el capitalismo en el capitalismo nadan, los peces más grandes se comen a los peces más chicos. Eso es así. No va a poder. Trump, ¿qué hace? Subsidia a los farmers norteamericanos. Eso lo puede hacer, puede subsidiar alguna empresa. Pero lo que busca el capitalismo, el burgués busca la rentabilidad, y va ahí donde tenga menores costos, ¿no es cierto? Entonces, esa tendencia es irreversible. Entonces, lo que hace Trump dice, bueno, nos vamos a proteger contra los chinos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos? Y bueno, muchachos, empecemos a tener el control de América, de nuestro patio trasero históricamente, y nos metamos ahí. ¿Y cuál es la fortaleza militar? ¿Cuál es la fortaleza de Estados Unidos? Es cierto que tiene crisis Estados Unidos, pero tiene varias fortalezas. Primera, el principal productor de alimentos del mundo, ¿no es cierto? Estados Unidos es el principal productor de alimentos del mundo. ¿Tiene reserva petrolífera propia? Sí, tiene reserva petrolífera y también tiene gas. Y el principal productor de armas del mundo. Tiene fortaleza militar todavía, aunque tiene crisis. Al Paul Kennedy, que es un historiador norteamericano, habla de Estados Unidos, una crisis sobre extensión imperial. Pero no nos vayamos del tema. Entonces hay una pugna comercial entre China y Estados Unidos,
Y eso repercute en la política internacional. Entonces cada uno atiende su juego, como en el Antón Pirulén. Entonces dicen los norteamericanos, nosotros vamos a atender nuestro patio trasero. Bueno, depende de cuál sea la oposición, es la disposición que tiene Estados Unidos para intervenir. Claro. ¿No es cierto? Bueno, Cuba hace 50 años que está. ¿Cuál es la fortaleza de Cuba? Cuba tiene 110.000 kilómetros de superficie. Salta tiene 150.000, para que vos te des una idea. Cuba es más chica que Salta. La fortaleza cubana es su fortaleza moral, su fortaleza política. Es decir, bueno, primero le hace una revolución frente a la nariz de los norteamericanos. Y después, haciendo un país pobre, tiene grandes índices de educación, de salud, de desarrollo científico. Nada más, pero no es un peligro ni militar ni económico para Estados Unidos. Pero ¿qué lo tiró? Venezuela tiene una democracia, pero tiene la franja del Orinoco. Tiene de las reservas petrolíferas más importantes del mundo. Y en general los países industrializados tienen petróleo, pero son los que más consumen petróleo, pero son los que menos producen. Entonces hay un componente geoestratégico, vamos a ir por el petróleo, digamos, vamos por la guita. No le importa si es dictador, si viola los derechos humanos, eso es secundario, claro. Y no el tema de la discusión. El tema de la discusión es entender cuáles son los intereses común. Bueno, eso es lo que quieren entender eso es lo que quieren instalar los norteamericanos. Claro. Pero vos fijate lo que hicieron con Libia, lo que hicieron con Siria. Los tipos ponen un presidente fantoche, uno que yo y vos acá me autoproclamo presidente de la República Argentina y me cago en Macri, digamos. Entonces, ¿quién te cree? Eso no es sustentable. El tipo se para, junta 50 tipos y dice, soy el presidente. Todos los medios internacionales le dan cabida a eso. Claro. Porque los medios internacionales, que vos sos periodista, conocés bien, se llama la manufactura del consenso. Una de las industrias más poderosas del mundo, a veces tan poderosa como el petróleo, que es ganarle la conciencia y el corazón a la gente, y la lucha por el sentido común es la lucha política, la lucha cultural hoy. Entonces, yo no me meto a hablar de esas cosas porque de lo que yo quiero hablar no se habla casi. El tema de la guerra, de la inevitabilidad de la guerra en el capitalismo moderno actual. ¿Cambian la forma? ¿Vamos a ese camino? Yo creo que vamos a mí me parece que pasó en Libia y pasó en Siria, ¿verdad? Pero entonces nunca, o sea, directamente hubo intervención en el patio trasero. Bueno, en Panamá Noriega era un hombre de ellos y en nombre de la coca y del narcotráfico los tipos bombardearon Panamá, bombardearon Nueva Granada. ¿Por qué uno dice no le importa? Porque acordate vos que Salvador Allende fue elegido por el voto popular y Estados Unidos tiene clara incidencia en la empresa norteamericana en tumbar a Salvador Allende. ¿No es cierto? Parece que no le está resultando tan fácil en Venezuela. No, entonces tiene muchos intentos. ¿Por qué? Porque independientemente de las limitaciones del proceso bolivariano y su crisis alimentaria y todas esas cosas, algo deben haber hecho bien porque hay millones de personas que lo apoyan. Porque en las calles lo apoyan. Entonces vamos a una guerra, vamos a una intervención militar. Cambió la estrategia. Porque la estrategia de los demócratas era una estrategia que estaba asociada a la idea de que el proceso se caiga por su propio peso. Por su propio peso y producto de sus limitaciones se cae, entonces no hay ninguna épica reivindicadora, pero cuando los tipos quieren invadir, ya se arma una épica, que es una épica antiimperialista, en defensa de la patria, no es tan sencillo. ¿Cuál puede ser el escenario? Uno hace previsión. No es que uno esté a favor de la guerra, sabemos que se muere la gente, pero no es un problema moral, es un problema que va a suceder. Porque ha sucedido con distintos argumentos, pero sucede porque son parte de los reordenamientos políticos, económicos, financieros, militares, culturales del mundo y de los que tienen la potencia hegemónica. Siempre inventan una guerra en función de sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, no se está cayendo, necesitamos tener el control de América del Sur. Y es un mal ejemplo Venezuela para América del Sur. Nosotros queremos gobierno como el de Macri, como el de Bolsonaro, como vos señalabas vos, como el de Piñera, como el del presidente colombiano, que bueno, Colombia, peruano, claro, como el del presidente peruano. Eso no molesta porque eso no son populistas y eso parecen de las relaciones carnales de Menem. Eso van a afilar en torno a la política estadounidense. Entonces, ¿quién molesta? Bueno, molesta a Venezuela, molesta a Bolivia también, ¿no? Acordate que a Bolivia ya se le hicieron antes cuando fue la Media Luna. ¿Te acordás cuando lo mataron en el río en la Media Luna? A la gente ahí mataron como 50. Y la idea de ellos es quedarse con la zona del oriente boliviano. ¿Cuál es el pretexto? Meten una fuerza internacional, divide la zona occidental de la zona pobre, la zona andina de la zona pobre, con la Pachamama, que se mueran de coman papa. Pero el oriente, donde se puede producir una agricultura a gran escala y puede ser parte del ciclo cerealero y sojero y maicero, lo que sea mundial, vinculado al Paraguay y a la hidrovía del río Paraná y salir al mundo porque son negocios globalizados,
Bueno, eso nos quedamos nosotros, los norteamericanos, no que se lo queden ellos, ¿viste? Son pretextos. ¿Qué puede pasar en Venezuela? Yo pienso que ellos van a pensar bien, pero ellos avanzan a una declaración de guerra hacia Venezuela. No le está alcanzando el estrangulamiento, ellos ven que haya movilización. Un escenario de guerra siempre es trágico pensarlo, pero ahí puede haber una invasión de parte de Estados Unidos letal, que quiera tener el control de Caracas y de Zulia, que es la zona donde tienen control petrolero. No me parece que se quieran quedar ellos. Es probable que ellos intenten que sea el ejército colombiano, que tiene una gran experiencia. Primero, el tercer ejército mejor, ¿cómo se llama? Preparado con logística. Con logística del mundo, después de Israel, porque Estados Unidos es el que permanentemente lo está armando, ¿viste? Y segundo, que tiene una práctica permanente por 50 años de guerra con la insurgencia colombiana. Entonces están en una dinámica de guerra permanente, ¿no es cierto? Entonces a mí me da la impresión de que ellos van a querer tener control de eso, y va a depender de la solidaridad internacional, va a depender del nivel de dignidad del pueblo venezolano y su defensa. Si logra Estados Unidos una injerencia letal y no hay resistencia, bueno, no va a haber solidaridad que alcance. Pero si hay resistencia y el pueblo se organiza, las milicias populares combaten, la Bolívar Zamora combate, el Partido Comunista Venezolano combate y parte del ejército pelea, no va a ser tan sencillo para Estados Unidos, porque estamos en América Latina, estamos cerquita de Estados Unidos. A la sociedad norteamericana es muy proactiva para mandar a invadir, qué sé yo, pero cuando le empiezan a caer la bolsa negra de sus muertos ya no es tan fácil, ¿viste? Para ellos. Bueno, en Vietnam fue una clara experiencia de ese tipo. Me parece que puede ser un escenario posible ese, por las declaraciones que hacen los funcionarios militares norteamericanos. Acordate vos que la estrategia militar hacia América del Sur, después de las dictaduras militares, que fue una estrategia militar y política para América del Sur, para contener el avance de los procesos revolucionarios en América, o sea, los norteamericanos inventaron las dictaduras militares, como después inventaron las democracias con seguridad, o democracia restringida, ¿no? Son estrategias norteamericanas. Ellos lo que plantean desde el punto de vista militar es una estrategia que tiene una especie de pinza en el Comando Sur norteamericano, que estaba en Panamá, ahora está en Miami, y la isla Malvinas, donde está una base militar de la OTAN. Si ellos tienen el control del Cabo de Horno, del paso interatlántico, y ahí le molesta a China, que está siendo parte del canal de Panamá, ¿viste? Y estaban haciendo un canal los chinos en Nicaragua, un canal interoceánico más grande que el canal de Panamá, lo que genera también muchas dificultades para Estados Unidos. Entonces, ellos tienen una estrategia de pinza y después tienen bases militares, fija y rana. Tienen más de 75 bases militares en América Latina. Y tienen bases militares ranas que tienen capacidad de moverse para donde quieran. Si no es que le falte fuerza militar en América Latina, lo que pasa es que, bueno, son decisiones políticas, pero el escenario no es bueno, y eso va a requerir también, me parece a mí, de toda la solidaridad de los pueblos del mundo y de Latinoamérica, para repudiar esta posible invasión norteamericana, ya bloqueo norteamericano, esta injerencia norteamericana en los asuntos de Venezuela. Hay que rechazarla, porque eso también tiene que ver con nosotros. Si lo hacen en Venezuela, lo hacen en cualquier... Después van a Bolivia, después vienen a cualquier lugar donde a los tipos les interese. Nosotros tenemos una gran riqueza pesquera en la zona de la plataforma continental del mar argentino, y no tenemos ni un submarino. Bueno, tenemos un submarino y ya sabemos cómo tener un submarino. ¿Cuál es la política de defensa del gobierno argentino? De sumisión y subordinación a los mandatos de Estados Unidos, ¿no? Estas son las cosas que no se discuten, ¿no? Entonces, si no, porque un dictador, no, eso no es cierto, porque sabemos que Estados Unidos, en nombre de la paz, invade cualquier país, en nombre de la superioridad de Occidente, invade Oriente. Sabemos que es por guita, sabemos que es por petróleo, sabemos que es por gas, sabemos que es por el control de los alimentos. Son muy socios y amigos de Arabia Saudita y de un rey, y que no es tan bueno el hombre. Bueno, fíjate, en Argentina se quedaron con la energía. Acá, la reforma del 94 convirtió a los gobernadores en jeques árabes. Porque antes el petróleo y el gas, que eran el control monopólico del Estado Nacional, ahora no, ahora lo que en el Golfo le cuesta guerra, acá le cuesta una comisión, una cometa, ¿viste? ¿Cómo se expresan que los nuevos jeques o los califas, como los gobernadores de provincia que tienen petróleo,
Nosotros somos países, provincias pobres. ¿A quién le dieron Mosconi, por ejemplo? Había YPF, articulaba toda la sociedad con grandes sueldos. Bueno, ahora están desaparecidos y lo que manda el contrabando, el narcotráfico, que se convierte en parte de la estructura económica, ¿no? Pero estas son las cosas que están pasando. Bueno, le digo que estamos hablando con el profesor Leonardo Juárez, nos comenta sobre su punto de vista sobre el tema de Venezuela y bueno, su hipótesis de lo que podría pasar y cuál es el motivo de qué es lo que está pasando en Venezuela. Por último, simplemente en materia de un posicionamiento ideológico de izquierda, la izquierda se ha dicho que es funcional a la derecha, más concretamente, ya sea por abstención, por no apoyar a otro sector que, si bien es cierto, no es, digamos, la derecha, se parece en muchos aspectos. ¿Cuál es la función que tiene hoy la izquierda en la Argentina y en particular en Salta? Digo porque hoy por hoy la sensación queda como que siempre la izquierda es funcional a la derecha en la práctica, más allá que en la teoría es otra cosa. Esa es la sensación, capaz que es tu sensación, ¿no? No, puede ser que tu sensación. Sería mi sensación, sí. El ejemplo es que muchos sostienen el tema del voto en blanco en el gobierno que le posibilitó a Macri ganarle a Scioli. Por ejemplo. Cosa que estadísticamente es incorrecto. Pero muchos dicen el voto en blanco fue... Pero... Primero que los votantes del trotskismo, que fue el 4%, el 2% votó a Scioli. Porque no hay un voto cautivo, pero si vos comparas el 54% de Cristina con el 38% de Scioli, hay un 16% que fue el kirchnerismo. Sí. Entonces no puede ser matemáticamente que el voto en blanco haya sido funcional, ¿no? Pero esa es la primera cosa. Segundo, que, mira, yo que soy comunista y no soy trotskista, bueno, son un partido, pueden votar quien quiera. Y si vos querés que te voten, hace un acuerdo programático, llamarle y decirle, nosotros te damos tal cosa, y por ahí pensarán si lo votan o no. Pero no se explica por ahí, ¿viste? No se explica, eso son chicanas, berrete, no explican. Yo creo que el kirchnerismo hizo de manual todo para que pierda Scioli, porque sabía que con commodity a $700, vos sos populista, distribuye un poco, y con commodity a 280, 300 hay que hacer el ajuste, ¿no? Cuando vos tenés que hacerlo, si no lo van a tener que hacer ellos el ajuste, porque la condición es, porque vos haces política en condiciones determinadas, ¿no? Yo creo que el rol de la izquierda revolucionaria es hacer la revolución, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el impacto de muchas derrotas que tuvo la izquierda a escala mundial ha generado una situación de desesperanza en el movimiento revolucionario. Entonces se adecúan al parlamentarismo, a las democracias restringidas. ¿Cómo será el impacto de la derrota en Argentina específicamente? Que todos los teóricos de la revolución de la década del 70, bueno, la revista Pasada y Presente, Portantiero, Pancho Aricó, todo eso, cuando volvieron de México, volvieron todos socialdemócratas y enseñaban en la universidad Gramsci en clave socialdemócrata. Claro. El concepto de hegemonía, dice Gramsci habla de hegemonía. Gramsci habla de revolución. La categoría de revolución en los escritos de Gramsci es mucho más, está citada como 80 veces y la de hegemonía un par de veces. Pero no, hegemonía y cómo entender las sociedades occidentales y los medios. Ya nadie habla de revolución y de partidos revolucionarios. Hablan de democracia y paz, no de revolución y guerra, ¿no? Entonces, es el rol de la izquierda en América Latina y en Argentina y en Salta, por supuesto, y en el mundo. Agradecerte la posibilidad de haberte llegado aquí a la radio de la universidad y bueno, la posibilidad de, seguramente en otras oportunidades de seguir charlando de otros temas que ahí quedaron picando y que son bastante interesantes a hablarlo, ¿no? Porque parece que es muy importante, por lo menos en una radio universitaria, poder tener, digamos, estos puntos de vista y de alguna manera desarticular, digamos, en lo mínimo posible que podemos tener a la llegada, digamos, otros pensamientos hablando de hegemonía, hegemónicos que son justamente planteados desde los poderes, ¿no? Bueno, yo te agradezco la invitación y como esta es una radio universitaria, me tomo el atributo de recomendar alguna bibliografía sobre este tema. Hay un libro de Akal que no es tan nuevo, no es tan viejo, es del siglo XXI, que se llama El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial. Ahí se explica claramente quiénes son dónde están las principales reservas petroleras, gasíferas del mundo y por qué los intereses norteamericanos en función de eso. ¿Cómo que...? El compilador es Enrique Palazuelos. El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial es de Editorial Akal. Y acá hay uno de Editorial Cartago que es de Jorge Beinten, un economista y prospectivista mundial recientemente fallecido, que se llama Capitalismo del siglo XXI, militarización y decadencia. Y hay en internet una cátedra de sociología de la guerra de la UBA, donde hay mucha bibliografía para entender cómo funciona, porque no es que quién tira tiro, sino por qué se producen las guerras, ¿te das cuenta? Entonces me parece muy interesante. Y por último, agradeciéndote, yo creo que el rol de la izquierda es combatir el capitalismo, porque miramos el capitalismo como un problema, no como una solución. Las guerras se producen por la propia dinámica del capitalismo, ¿no? Esa sería nuestra tarea.
Bueno, Leonardo, un gusto tenerte aquí en la radio de la universidad y bueno, la oportunidad, vamos a seguir charlando todo el año, si te funcionan los teléfonos. Y sí, habría que caminar un poquito. Bueno, y bueno, lo interesante para nuestros oyentes, la posibilidad de poder escuchar también otras cuestiones. Hacemos un corte aquí en Radio Universidad y luego regresamos con más enfoque. 90